través de el chat ya está abierto www.radiomujer.com.mx y todas tus dudas, todos tus comentarios a través de nutricionivida@radiomujer.com.mx y a través de Twitter @nutricionvida1. Ya tenemos en la línea a la licenciada en nutrición Olivia Soto. Buenos días, licenciada. Buenos días. Me da mucho gusto tenerla con nosotros y que se esté dando el tiempo en esta temprana hora de la mañana y fría mañana para platicarnos acerca de este trastorno de déficit de atención. Creo que lo primero que tendríamos que dejarle claro a los radioescuchas es qué es este trastorno y en qué tipo de paciente se presenta. Mira, ese es un trastorno, ya se está haciendo muy común, así como lo mencionas, bueno, este es un grupo muy determinado. Se presenta más bien en población infantil y juvenil, ¿sí? ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? Es un síndrome conductual, es decir, es del comportamiento. ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en los niños que no se pueden concentrar, que tienen dificultad para organizarse, se desesperan muy fácilmente, son muy impulsivos, bueno, son muchísimas características conductuales, ¿no? O sea, del comportamiento, vamos. Uh-huh. En cuanto a comportamiento, ahora, hay diferentes como niveles que podemos encontrar o sea, digamos que dos personas o dos pacientes pequeñitos que tengan este mismo diagnóstico, ¿puede ser que se comporten de manera diferente o sí, claro, todos se van a comportar de manera parecida? No, mira, son características, por eso se dan muchísimas características en este trastorno, pero lógicamente no van a aparecer todos en una misma persona, ¿no? Habrá unos que, por ejemplo, tengan más problema para la atención y hay otros que pueden ser como más como impulsivos, ¿no? Por ejemplo, un niño no puede presentar la impulsividad, pero a lo mejor el otro es demasiado. Entonces, no realmente se dan todas las características en este tipo de trastorno, ¿no? Pero sí se acentúan unas más que otras. Perfecto. Ahora, licenciada, y por ejemplo, ¿cuál podría ser el tipo de prueba o si existe de sangre o algo que se pudiera hacer o no sé si son baterías de estudios para poder identificar el problema y dar un diagnóstico? Así es, mira, de primera instancia, quienes son los que deben de detectar algún problema son los mismos padres, ¿no? Porque luego el niño empieza a tener problemas de conducta y piensan que es normal, que el niño nada más está como ansioso porque necesita hacer alguna actividad y realmente no se prestan como la atención necesaria como para darle ya un tratamiento al niño, ¿no? De primera instancia, bueno, son los padres o los mismos maestros quienes puedan observar algunas conductas que ellos presenten. Y posteriormente, bueno, se les debe de canalizar con un especialista, que en este caso puede ser un psicólogo o un psiquiatra, el cual se le va a aplicar un test para evaluar este tipo de características, vamos, de síntomas, y evaluar qué grado, si primero tiene el trastorno y después en qué grado se presenta, para posteriormente darle alguna terapia, en este caso pues el psicólogo es el que se encargaría de eso, y el de primera instancia pues va a ser un tratamiento farmacológico que eso lo tiene que prescribir el psiquiatra, en este caso el médico especialista. Muy bien, y licenciada, a mí me gustaría saber cuál es entonces, digamos que ya teniendo un diagnóstico médico y ya un tratamiento psicológico, ¿cuál pudiera ser el tratamiento nutricional que pudiera llevar este pequeñito? Mira, aquí hay muchas controversias y creo que es algo muy padre porque se tiene que estudiar a fondo y en eso están muchos investigadores porque realmente no se sabe cuál es la causa de este trastorno. Muchos dicen que, por ejemplo, es por cuestión hereditaria, otra por cuestión genética y otros tantos pues dicen que pueden ser por factores ambientales, que en este caso están hablando mucho de la dieta, ¿no?
Y más allá del tratamiento hay que ver las causas, o sea, el por qué se está haciendo un trastorno tan usual en este tipo de población. Y bueno, se habla, no está totalmente comprobado, de hecho no se sabe cuál es la causa exacta, pero entonces hay una teoría que habla sobre que el trastorno de déficit de atención puede ser provocado por una deficiencia nutricional. Por una deficiencia. Licenciada, nos quedamos con esto. Te voy a pedir que te quedes con nosotros. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Quédate con nosotros, regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos hablando acerca de este trastorno o déficit de atención e hiperactividad. Y teníamos en la línea a la licenciada en nutrición Olivia Soto, que nos estaba platicando acerca de este trastorno que se va a presentar de manera como muy individualizada en cada uno de los pacientes, y los primeros que tienen que identificar cualquier tipo de síntomas son, por supuesto, los que están cerca de ellos, que son los padres y los maestros. Y le preguntaba yo antes de irnos al corte, que ¿cuál es esta relación que existe o que se sospecha que hay entre el trastorno de déficit de atención y la nutrición? Bueno, mira, nos quedamos en que era una hipótesis, ¿no? Porque realmente no está comprobada. Uh-huh. Pero entonces voy a tratar de explicarlo así lo más fácil posible, porque es muy complejo de entender esta situación, ¿no? Porque nos metemos en el rollo de los ácidos grasos esenciales. Dice la teoría que ese trastorno se debe ya que hay una deficiencia de ácidos grasos esenciales en el organismo. Puede ser desde la madre, cuando está gestando, o puede ser inclusive cuando el niño no tiene los suficientes niveles de estos ácidos grasos esenciales. Y bueno, ¿qué son los ácidos grasos esenciales? Son grasas, o así como los conocemos, pues, uh-huh, que el cuerpo no puede formar. Sí, entonces, si no los podemos formar, necesitamos obtenerlos de alguna fuente externa. En este caso, pues, son los alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos investigadores dicen que es debido a que no tenemos ese suficiente, bueno, no se tiene esa suficiente cantidad de ácidos esenciales, por lo tanto puede perjudicar en el desarrollo en este caso, por ejemplo, cuando están formándose el bebé, se dice que no se alcanza a desarrollar muy bien el cerebro, inclusive demuestran que el tamaño del cerebro es en porcentaje menor de tamaño, pero que esto conlleva a alteraciones en la conducta del niño, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los ácidos grasos esenciales, no? Que debemos de buscar entonces en nuestra dieta. Hablamos mucho, y en la actualidad está de moda, acerca de los omegas, ¿sí? El famoso omega 3, que es el que se está utilizando mucho por ejemplo, en suplementos alimenticios, uh-huh, y sobre todo en la mercadotecnia, ¿no? De que este alimento viene fortalecido con omega 3. Entonces, bueno, el problema que nos situamos ahorita, y estoy hablando tanto como precursor de esta enfermedad y también como pues para todos nosotros, ¿no? Los que no tenemos un trastorno así, pero bueno, también podemos tener una deficiencia de este tipo de grasas. Los omega 3 principalmente se encuentran en los pescados, ¿sí? En el aceite de pescado, en la harina de pescado, que nuestra alimentación occidental no tenemos esa costumbre de consumir este tipo de alimento. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque si la madre no tiene una buena fuente o un buen consumo de este tipo de sustancias y el niño, pues mucho menos, entonces puede haber una conexión entre la deficiencia nutricional en este caso del omega 3 y trastornos de la conducta.
Bien, o sea, estamos hablando acerca de que el tipo de dieta occidental que llevamos es una dieta de manera generalizada deficiente en estos ácidos grasos esenciales. Así es, Y, así es. y siendo así, pues claro que una mujer embarazada probablemente tenga un bajo consumo y por supuesto su hijo también lo tenga, ¿no? Es una Así buena es. hipótesis, como bien lo mencionas. Así es. Y mira, el problema es que nuestra dieta es rica en grasas saturadas, ¿sí? O en este caso también existe un famoso omega 6, que vamos a poner que podríamos confundir entre omega 3 y omega 6, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Entonces, el omega 6 está presente en la mayoría de los aceites, en este caso de origen vegetal, ¿sí? Y nosotros entendemos que nuestra alimentación es rica en grasas, ¿sí? Y sobre todo en aceites, porque pues ya todo nos lo dan, muchísimos productos vienen fritos, vienen con aceite de linaza, que de no sé qué, o sea, hay muchísimos tipos de aceites ya. Y no sabemos comer sin grasa, además, todo viene con grasa. Ajá. Exactamente, pero el problema ¿cuál es? Que entonces estos aceites, pues, la mayoría de los vegetales, vienen con omega 6, ¿sí? Es decir, estamos consumiendo muchísimo más omega 6 que omega 3. Y ese es uno de los grandes problemas, porque entonces está habiendo ya una alteración en el consumo de grasas. Bueno, quizás sería importante, licenciada, aquí que nos platicaras un poquito de cuál es la función que cumplen en nuestra dieta los omegas. Dijimos que no los producimos, que los tenemos que consumir de la dieta, pero ¿para qué nos sirven? Así es. Mira, los omega 3, bueno, ahora sí que vamos a llamarle como que las grasas mágicas, ¿no? Porque se ha encontrado muchísima relación en cuanto a a que no se desarrollen muchísimas enfermedades que están de moda. Por ejemplo, cardiovasculares. Se dice que el omega 6 evita que aparezcan enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que los infartos, ayuda al control de lo que es el colesterol, los triglicéridos, etcétera, ¿no? Es por parte de las enfermedades cardiovasculares. Si nos vamos desde el punto de vista antioxidante, bueno, el omega 3 se dice que es una sustancia que es antiinflamatoria, ¿sí? Y ya me voy a meter un poco a lo que es la oxidación celular, que también es un tema muy de moda, ¿no? El omega 3 lo que hace es de que preserva, la función de la célula. Es decir, no la va a evitar que se envejezca más rápido. Por lo tanto, va a preservar una mejor salud. ¿Sí? Bien, digamos que va a cuidar digamos que la capa externa de las células y esto va a ayudar a que no sea como tan fácil que esta célula vaya siendo víctima de la oxidación normal. Así es. Entonces necesitamos mantenernos con un excelente consumo de ácidos grasos esenciales, tanto de omega 3 como de 6, pero en una excelente relación, porque tenemos esta tendencia a tener un mayor consumo del omega 6, que por lo que entiendo no es tan bueno, ¿verdad? Mira, sí se debe de consumir. O sea, tampoco vamos a evitar consumir omega 6 así de que no, el doctor me lo prohibió. No podemos quitarlo de la dieta. Pero por eso hablamos de una dosis adecuada, ¿sí? El problema es que así de sencillo te lo pongo. Si antes consumíamos, por ejemplo, 4 omega 6, comíamos 1 omega 3. O sea, por cada 4 consumíamos 1 omega 3. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestra alimentación? Estamos consumiendo hasta 20 omega 6 por 1 omega 3. Quiere decir que la relación está muy disparada. Está muy alterada, exactamente. Y eso puede tener una relación que si el omega 3 es una sustancia antiinflamatoria, el omega 6 es una sustancia proinflamatoria. Y entonces estamos consumiendo más de esta sustancia que nos va a mantener, entre comillas, inflamados, que de la que nos ayuda a mantenernos, entre comillas, desinflamados, ¿no? Exactamente. Bien, entonces... Eso sería como el
la conclusión de los ácidos grasos, en este caso los omegas. Bien, ahora, ¿qué podríamos darle de consejo a los padres, licenciada, acerca de si alguno de sus hijos tiene ya el déficit de atención? Además, en lo nutricional, hablando de esta teoría, está muy bonita, pero como bien lo mencionas, es solo una teoría. ¿Qué otra cosa pudieran hacer en lo nutricional los padres? Mira, cuando ya se tiene ya un trastorno de este tipo, bueno, también tenemos que entender que el niño, no nada más por ser niño, se le va a dar cualquier cosa, ¿no? De que se le vamos a ir a comprar un dulce, su nieve, sus chucherías, todo el día, ¿no? Tenemos que entender que tenga o no tenga un trastorno de déficit, el niño tiene que tener una buena alimentación. ¿Por qué? Porque lógicamente la alimentación desde la infancia es sumamente importante para que pueda tener un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, bueno, si ya tiene el trastorno, también tenemos que cuidar mucho los alimentos de tipo natural. Que se mantenga con una excelente nutrición y por supuesto siempre tratar de adquirir alimentos naturales y preferirlos por encima de los procesados. Licenciada, te agradezco muchísimo que te hayas compartido con nosotros. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero espero tenerte próximamente con nosotros para que nos sigas platicando acerca de cosas tan interesantes acerca de la nutrición. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros, estamos en el 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM el día de hoy, hablando acerca de déficit de atención y la alimentación. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy les voy a platicar, vamos a hablar de algo muy interesante. Antes de irnos al corte estábamos platicando acerca del déficit de atención y la alimentación, y bueno, nada más para cerrar un poquito el tema, recuerden que si tú, papá, te acabas de dar cuenta o ya tienes el diagnóstico de que en tu pequeñito hay hay síntomas del déficit de atención, bueno, lo primero que tienes que hacer es acudir al médico, llevar un acompañamiento, por supuesto, psicológico, porque es un trastorno que necesita un acompañamiento conductual, pero además necesitamos buscar sí el apoyo de un nutriólogo, porque independientemente de que tenga el trastorno, que puede ser o no que esté relacionado con la nutrición, este pequeño está en crecimiento, por lo que sí tiene relación la nutrición con este pequeño, simplemente por el factor de crecimiento que tiene.